Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video presentaré la explicación de un artículo llamado El proyecto del cerebro humano. Un tema sumamente interesante, pues quizás nunca te habías imaginado que podrían crear un cerebro como el tuyo o como el mío. Así que vamos a comenzar. Hablaremos del autor de este artículo. Su nombre es Henry Markram. Él dirige el proyecto del cerebro azul en el Instituto de Tecnología de Lausana. Ha realizado un gran trabajo y tiene una larga trayectoria. Por ejemplo, ha investigado acerca de cómo las neuronas se interconectan, se comunican y aprenden. Imagina que para el 2020 podrían existir cerebros digitales, los cuales podrán representar el funcionamiento interno en una sola célula cerebral o incluso de todo el cerebro. Pero ya no solo lo tienes que imaginar, esto es un proyecto. Un cerebro SIM, como es llamado, ayudará a tener una nueva comprensión del autismo o permitir ensayos de drogas virtuales. Tendrá como objetivo probar teorías de cómo funciona el cerebro humano o en la salud y en la enfermedad. Podrá ayudar a muchas personas con esta enfermedad y tal vez hasta prevenirla. Pues no solo se desarrollarán nuevas pruebas de diagnóstico para el autismo o la esquizofrenia, sino también nuevas terapias para la depresión y la enfermedad de Alzheimer. Pero también estamos conscientes de que las actuales supercomputadoras no son lo suficientemente potentes para soportar cálculos necesarios como lo hace el cerebro. Entonces, ¿cómo será este proyecto posible? Pues mira, te explico. Primeramente, el proyecto Cerebro Humano HBP involucra cerca de 130 universidades alrededor del mundo, debido a la complejidad del mismo. En 2005, el modelado de una sola neurona tomó una computadora poderosa y un doctorado de 3 años. El Instituto Federal de Tecnología en Lausana lanzó un modelo informático unificador que integra todos los datos e hipótesis existentes sobre un circuito cerebral, los conflictos en esa información e identificar dónde falta conocimiento. Tienes que saber que el conocimiento que generamos se integrará con el conocimiento existente, pero aún así no se sabe con exactitud cómo se genera y hasta dónde es capaz de llegar si se ocupa al 100% el cerebro humano. Con este proyecto, se plantea tener un modelo funcional del cerebro, uno que reproduce con precisión el conjunto del cerebro hasta el nivel de las moléculas para saber cómo interactúan y cómo funcionan. El simulador HBP se necesita para al menos dos razones: enfermedades cerebrales y para entender cómo la población envejece. Esto permitirá reclasificar tales enfermedades en términos biológicos en lugar de verlos como un conjunto de síntomas. Se dice que el cerebro humano es inalcanzable. ¿Tú qué piensas? Tal vez al final de esta presentación puedas sacar tus deducciones y opiniones. La clave de este proyecto es elaborar un plan básico sobre el cual se construye el cerebro, el conjunto de reglas que ha guiado su construcción, la evolución y cómo surge de nuevo en cada feto en desarrollo. El tipo de reglas de las que hablo son las que rigen los genes que conducen a los tipos de células que hay en el cerebro, la forma en que se distribuyen esas células y cómo se conectan. Se sabe que tales reglas existen porque se descubrieron algunas de ellas mientras se sentaban las bases para el HBP. El autor nos habla de una síntesis biológica como caso de prueba, pero ¿qué significa eso? Comenzaremos desde lo general a lo particular. Un modelo unificador de una estructura cerebral es llamada columna cortical. Esta columna es el equivalente de un procesador en una computadora portátil. La columna del cerebro penetra en las 6 capas verticales de la neocorteza, la capa externa de la corteza y las conexiones neuronales entre esta y el resto del cerebro, las cuales están organizadas de manera diferente en cada capa. La organización de estas conexiones se asemeja a la forma en que se asignan números a las llamadas telefónicas, dirección y ruta de estas. ¿Y cómo se hizo lo anterior en una computadora? Pues les llevó 3 años la construcción de un software que permitió a su vez la construcción de un primer modelo unificador. A la computadora se le indicó que de una manera virtual se conectara de todas las formas posibles en como lo hacen las neuronas reales, y con ello se obtuvo una prueba de concepto a lo que se llama biología de síntesis. Pero eso no concluyó con la construcción del software, sino que se está perfeccionando continuamente y cada semana se reconstruye la columna. Lo hace con más datos, más reglas y más precisión. El siguiente paso es integrar datos para una región cerebral completa y luego para un cerebro completo. Para comenzar, usarán un cerebro de roedor. Sí, de un roedor, pues por muchas cuestiones éticas se han restringido los experimentos en donde los científicos podían hacerlo en el cerebro humano. Por ello es que se hará uso de los cerebros de los mamíferos. Se comenzará construyendo el modelo de un cerebro de roedor y de ahí partirán para desarrollar un modelo del cerebro humano. Así que estos se desarrollarán a la par.
Uno de los objetivos es utilizar el conocimiento de genes que dan lugar a las proteínas para ciertos tipos de neuronas para predecir la estructura y el comportamiento de esas células. El vínculo que existe entre genes y neuronas que constituyen lo llaman un puente informático. Lo anterior es de suma relevancia conocer el puente informático, que no es otra cosa que saber cómo los genes dan lugar a las proteínas para que nazcan cierto tipo de neuronas y así predecir el comportamiento de estas células. Pero te diré que ese no es el único puente informático, pues los científicos han utilizado durante años otro que tiene que ver con mutaciones genéticas y su vínculo con la enfermedad. En otras palabras, el cómo la mutación cambia las proteínas que las células fabrican. Virtualmente podríamos observar cómo esa mutación afecta en cada paso a lo largo de la cadena biológica. Y si esa constelación de síntomas coincide con lo que vemos en la vida real, esa cadena virtual de eventos se convierte en un candidato para una enfermedad y buscar sus posibles soluciones a esta. Desarmando el cerebro. Si el cerebro humano fuese tan simple que pudiésemos entenderlo, entonces seríamos tan simples que no podríamos entenderlo. Anónimo. El proyecto de cerebro humano tiene la intención de crear una simulación virtual de las 89.000 millones de neuronas que existen dentro de nuestro cráneo y las 100 billones de conexiones que conectan esas células. El autor nos señala 5 fases en que se divide el cerebro para poder tratar de analizarlo y así poder comprender un poco más sobre cómo funciona este. La primera es llamada a nivel molecular porque combina partes moleculares componentes para ensamblar una célula que demuestra las propiedades esenciales de una neurona, la transmisión de energía eléctrica y señales químicas. La segunda, celular, es una simulación del cerebro en una caja en la que se debe capturar cada detalle de neuronas. Tercera, circuitos. Es un modelo de las conexiones neuronales entre diferentes áreas del cerebro y entre las células vecinas que pueden proporcionar pistas sobre el origen de enfermedades cerebrales, complejas como el autismo y la esquizofrenia. Cuarta, regiones. Subestructuras neuronales principales, la amígdala, en donde se alojan las emociones, el hipocampo, la memoria, los lóbulos frontales sobre el control ejecutivo. Estos pueden inspeccionarse solos o mientras interactúan entre sí. Quinta, el órgano completo. Un cerebro artificial podría sustituir el órgano actual. El sistema virtual puede, por ejemplo, imitar los efectos de una mutación, así como simular una multitud de condiciones experimentales. En este proceso se integrarán todos los datos que podemos encontrar y se programará el modelo para obedecer ciertas características biológicas. A medida que el software mejore, la integración de datos se volverá más rápido y automático, y el modelo se comportará más como un cerebro real. Como último tema, te hablaré del futuro de la informática. La tecnología permitirá hackear a los seres humanos. Yuval Noah. Para planear un buen futuro y que el proyecto se lleve de la mejor manera y arroje los resultados planteados, se necesita de una supercomputadora a escala, pues la simulación del cerebro estará más allá del alcance humano. Es por ello que equipos de todo el mundo compiten para construir tales computadoras. Se utilizarán chips de computadora con forma de cerebro para construir las llamadas computadoras neuromórficas. El HBP imprimirá circuitos cerebrales en chips basándose en la tecnología desarrollada en el proyecto a escala del cerebro de la Unión Europea. La verdadera prueba del cerebro virtual será cuando se conecte a una representación virtual de un cuerpo y se ubique éste en un entorno igualmente virtual realista, en donde será capaz de recibir información del medio ambiente y deberá de actuar en respuesta a lo planteado. El HBP plantea cuestiones importantes y complejas, pues construir un cerebro virtual que posea más columnas corticales que un cerebro humano o que combinen inteligencia humana con una capacidad de procesamiento de números 1.000.000 de veces mayor al del ser humano es difícil. ¿Será esto posible de cumplir? La mayor desventaja que se tiene en este proyecto es la financiación. El objetivo será alcanzable solo si se obtiene el apoyo que necesitan, pues las supercomputadoras son caras y el costo final del HBP es muy alto. Se espera que se apoye este proyecto para poder comprobar y desafiar los límites que hasta ahora se han marcado y resolver esa incógnita si el ser humano será capaz de crear un cerebro virtual en el que sea posible descubrir sus alcances. Tal vez si este u otro proyecto con una finalidad similar se llegue a concluir, será un gran paso para toda la humanidad. La tecnología no es nada,
Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Steve Jobs. Nombre del artículo: The Human Brain Project. Autor del artículo: Henry Markram. Imágenes obtenidas de la red. Frases: anónima, Yuval Noah, Steve Jobs. Voz: Cruz Alfaro Carla Yasmín. Animación obtenida de Powtoon.